Bueno, ya esperamos más que suficiente. Van a empezar la clase. Estoy bien, gracias, saliendo de una clase de patología que salió un poquito larga. ¿No? Y ahora vamos directo a una clase que, la verdad, chiquillos, es una de las más importantes de inflamación, porque vamos a hablar sobre mediadores químicos de la inflamación. ¿Ya? Esto les va a ayudar a comprender la clase anterior, que fue sobre inflamación aguda, y a cerrar un poco las brechas con respecto a estos mediadores que a veces suelen complicar un poquito más la vida, eh, para entender todo el proceso de inflamación. Camilo pregunta la fecha del solemne. Se la pusimos en el portal. Ahí aparece la fecha y el horario, ¿no? Porque el viernes parece que hay, es feriado. Sí, a las 6, efectivamente. Ya, entonces vamos a partir con la clase de hoy día. Ya vimos el proceso inflamatorio en la clase, en la sesión anterior, en la cual hablamos de la inflamación aguda y también sobre este proceso en general, que es un mecanismo de respuesta sistémico ante alguna injuria o ante algún microorganismo. Es una respuesta protectora inicialmente, que trata de limitar o erradicar a este agente injuriante. ¿Ya? Como nos dimos cuenta en el proceso de inflamación aguda, y cuando hablamos sobre generalidades de la inflamación, este proceso participa diferentes células, diferentes grupos celulares, ¿ya? Pero este grupo de células no se moviliza solo hacia la zona en donde se genere finalmente el daño, sino que hay diferentes mediadores químicos que van a estar generando esta quimioatracción o esta diferenciación para que puedan llegar al sitio de la lesión y finalmente eliminar o erradicar este agente. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es principalmente algunos mediadores de la inflamación y también algunas otras proteínas plasmáticas que cumplen la función finalmente de mediadores inflamatorios. Los mediadores químicos de la inflamación son los responsables finalmente de que este proceso ocurra. ¿Ya? Si no tenemos los mediadores químicos, las células inmunitarias no pueden llegar y no se pueden diferenciar. ¿Ya? Y tampoco pueden amplificar finalmente la respuesta inflamatoria. Y como dijimos, si es que no hay inflamación, no hay reparación. Por lo tanto, estos mediadores son fundamentales para guiar finalmente este proceso inflamatorio. ¿Ya? No se conoce por completo cómo funcionan de manera coordinada, ¿ya? Pero sí se ha logrado identificar mediante diferentes investigaciones cuáles son algunas funciones atribuibles a estos procesos. ¿Ya? Estos son algunos mediadores químicos que vamos a ver en esta clase, ¿ya? En donde, si se fijan ustedes, ya conocen conocen algunas proteínas del complemento que participan en esta respuesta inflamatoria, también la activación del factor 12, el factor de Hagemann de la coagulación, también va a estar relacionado a la producción de cinina y específicamente de bradiquinina, y también van a estar relacionados al sistema de coagulación y fibrinólisis. Y también tenemos una serie de mediadores químicos que generalmente los sintetizan las células inmunitarias y el endotelio,
como en el caso de algunos que van a estar dentro de gránulos secretores de células inmunitarias y de plaquetas, como la histamina, serotonina y enzimas lisosomales, y algunos que se pueden sintetizar de novo, ¿ya? Que pueden ser las prostaglandinas, leucotrienos, factor activador de plaquetas. ¿Ya? Normalmente los mediadores preformados en gránulos secretores, ya la célula los secretó, los formó y los tiene dentro de unas vacuolas. Y por algún estímulo, esta las va a liberar. En cambio, los que se originan de novo, ya que es de una nueva síntesis, van a necesitar de este estímulo para desencadenar finalmente la expresión génica y así se puedan liberar. Pero estos no se encuentran almacenados de manera, por decirlo así, constitutiva en la célula, sino que necesitan del estímulo para que se originen. En cambio, estos que vienen en los gránulos ya están formados y solamente se necesitan liberar. Normalmente estos gránulos secretores de histamina, serotonina, son los primeros en liberarse en el proceso de inflamación, por el hecho de que ya están listos, ya están formados. Entonces, solamente necesita la célula de liberarlos. A diferencia de estos, que son de nueva síntesis, que se demora un poquito más finalmente la célula. Ah, chiquillos, antes de seguir con la clase, me pasó a las 9:30 que se cayó 2 veces el Classroom. Así que yo de todas maneras estoy atento a ver si es que se va la señal de esta cosa para no seguir hablando y que no quedemos cortos, ¿no? Por si acaso. En otro caso eso ya lo informé a la facultad. Ya, entonces, volvamos ahora. Y con respecto a las generalidades de estos mediadores químicos, normalmente van a estar ligados a procesos infecciosos que van a tratar de, en el fondo, focalizar y tratar de erradicar todos estos agentes injuriantes. Dentro de los elementos de este proceso químico tenemos proteínas del complemento, tenemos quininas y tenemos también algunos factores de coagulación que finalmente van a estar involucradas en la síntesis de estos mediadores químicos, y estos mediadores químicos van a poder atraer y diferenciar las células inmunitarias. ¿Ya? Entonces, en cuanto a los principios generales, tenemos de que un mediador químico puede estimular la liberación también de otro mediador químico. No es que estos a veces tengan una función endocrina, sino que también puede ser paracrina, ¿ya? En donde también se puede sintetizar o sea, se puede estimular muchas veces que la propia célula incremente aún más la síntesis de este mediador, ¿ya? Normalmente el endotelio tiene ciertas funciones con respecto a la síntesis de estos mediadores químicos que finalmente pueden actuar en diferentes leucocitos, ya pueden ser en los mastocitos o también a nivel de los macrófagos, para finalmente erradicar esta lesión tisular, ¿ya? Y normalmente esta quimioquina que está atribuida finalmente a estas funciones viene siendo la interleuquina 1, algunas quimioquinas como la interleuquina 8 y también el factor de necrosis tumoral. ¿Ya? Y acá tenemos un resumen de las diferentes células que van a sintetizar estos mediadores químicos y el lugar de acción. ¿Ya? Vamos a tomar el ejemplo de la histamina, que la histamina es producida por mastocitos, basófilos y plaquetas, y esta histamina va a actuar en las células endoteliales para generar esta vasodilatación y estos poros entre las células endoteliales. Por lo tanto, igual fomenta a que las células inmunitarias que se encuentran en el torrente circulatorio migren hacia la zona de la lesión, ¿ya? Y estas moléculas químicas
tienen la particularidad de que una vez que se liberan a la matriz extracelular, tienen un periodo relativamente corto de, de trabajo y un tiempo corto en cuanto a su activación, ¿ya? Ya que muchas veces son inactivados también por propias enzimas que se encuentran circulando, ¿ya? Como por ejemplo la bradiquinina, que la vamos a ver más adelante, es inactivada por la cininasa, que se encuentra también en el torrente circulatorio, ¿ya? Otros también son por un barrido mecánico, en la cual, por ejemplo, en algunas moléculas que son de tipo antioxidantes, que finalmente eliminan estas especies reactivas de oxígeno, que si estas se mantienen circulando en el torrente circulatorio, van a tener efectos tóxicos, ¿ya? O también pueden ser inhibidos, por ejemplo, por alguna otra proteína, como en el caso de proteínas reguladoras del complemento, ¿ya? Que degradan componentes del complemento que hayan sido previamente activados, o impide también que se genere este clivaje para su activación. Entonces, en cuanto a estos mecanismos, la verdad que su efecto de estas moléculas químicas es bastante corto, ¿ya? Y se puede en el fondo inactivar, se puede generar un barrido o una inhibición por los diferentes mecanismos que hemos mencionado. ¿Ya? El origen de los mediadores químicos puede ser bastante variado, ¿ya? Vamos a mencionar aquí algunos que son los principales, en donde tenemos las aminas vasoactivas como la histamina y la serotonina. ¿Ya? ¿Por qué se les denomina en el fondo vasoactivas? Porque tienen principalmente función a nivel de los vasos sanguíneos, ¿ya? Que producen finalmente una vasodilatación, ¿ya? Tenemos también algunos metabolitos del ácido araquidónico, que normalmente cuando la célula se activa por algún estímulo específico, como por ejemplo algún microorganismo, el ácido araquidónico que se encuentra en la membrana celular, ¿ya? Se convierte rápidamente por alguna acción enzimática que ya vamos a ver en prostaglandinas y leucotrienos, ¿ya? Y en el fondo estos mediadores químicos tienen la función de mediar finalmente el proceso inflamatorio, ¿ya? Y muchas veces también están influenciados en los diferentes procesos de hemostasis. El factor activador de plaquetas, ¿ya? Que es un mediador que también deriva de la membrana celular de los fosfolípidos. Sin embargo, este factor activador de plaquetas tiene la particularidad de que va a finalmente inducir la agregación plaquetaria, ¿ya? Y también va a generar una vasoconstricción y una broncoconstricción. Las especies reactivas de oxígeno tienen la función, bueno, como radical libre, de liberarse al espacio extracelular y finalmente eliminar estos microbios y también de mediar la respuesta inmunitaria por esta misma eliminación, ¿ya? En donde va a atraer finalmente a los fagocitos para que puedan eliminar esta, esta misma, este producto de degradación. El óxido nítrico es otro mediador químico que es sintetizado principalmente por el endotelio, pero también por otras células como los macrófagos, ¿ya? Y que tiene dos acciones en el proceso de inflamación, en donde en concentraciones muy pequeñas puede producir una vasoconstricción, pero su efecto principal está atribuido a la vasodilatación, a la relajación vascular, ¿ya? Normalmente en la inflamación ya hablamos que ocurre en unos segundos una vasoconstricción y luego ocurre la vasodilatación, ¿ya? Y eso es por el mismo efecto del óxido nítrico, porque primero empieza de a poquito a acumularse
y este óxido nítrico, cuando hay poquita concentración, genera la vasoconstricción, pero que dura un par de segundos. Después viene la vasodilatación porque se sintetiza aún más. Las citoquinas y quimioquinas son mediadores químicos que principalmente están relacionados a células inflamatorias, células inmunes activadas, ¿ya? Aunque también las células endoteliales, las células epiteliales y algunos fibroblastos son capaces de producirlos. En el fondo, estos mediadores químicos tienen la función de mediar la comunicación intercelular y en algunos casos, como en el caso de las quimioquinas, que es un tipo específico de citoquina, van a mediar la migración celular, ¿ya? Como en el caso de la interleuquina 8. Luego tenemos los elementos de los lisosomas de los leucocitos, en donde sabemos que dentro de los gránulos que tienen estos leucocitos van a tener diferentes enzimas que principalmente van a degradar elementos del tejido conectivo, como en el caso de la colagenasa, gelatinasa, ya pueden tener también lactoferrina que tiene un efecto antibacteriano. ¿Ya? Algunos tienen mieloperoxidasa, que también ayuda a la erradicación de patógenos, ¿ya? Especies reactivas de oxígeno. Y por último tenemos los neuropéptidos, que son sintetizados por células nerviosas principalmente, ¿ya? Y en el fondo se sintetizan por algún estímulo inflamatorio de los mismos leucocitos, ¿ya? Y también ayudan a propagar finalmente la respuesta inflamatoria. Dentro de los tipos de neuropéptido que podemos encontrar, tenemos la sustancia P y la neurocinina, ¿ya? Que son como las dos principales. Entonces, vamos a referirnos un poquito más en específico con respecto a estos dos, que es la histamina y la serotonina. La histamina es un elemento químico que ustedes ya lo deberían conocer por microbiología, ¿ya? O por fisiología, que induce la dilatación de las arterias y aumenta la dilatación también de las venas. O sea, es de manera transversal con respecto a los vasos sanguíneos, ¿ya? Aumenta la permeabilidad, generan estos poros que habíamos hablado en la clase anterior entre las células endoteliales, por lo tanto también ayuda a que estas células puedan migrar. Y principalmente es sintetizada por los mastocitos, pero también la pueden sintetizar otro tipo de células como los basófilos y las plaquetas, ¿ya? Y por otro lado tenemos la serotonina, en la cual es un mediador químico también vasoactivo, ¿ya? Y que en cuanto a las funciones es bastante similar a la histamina, ¿ya? Este mediador químico está presente principalmente en las plaquetas y en algunas células enterocromafines que tienen función neuroendocrina, ¿ya? Como por ejemplo en el aparato digestivo, ¿ya? ¿Y cuáles van a ser los factores que estimulan la liberación de histamina? Que son bastante similar a los de la serotonina también. Bueno, puede ser desencadenado por factores físicos, por algún trauma, frío o calor, ya que eso se relaciona un poco a, hay algunas personas que de repente se someten a bajas temperaturas o a cambios de temperatura muy bruscos, en donde siente finalmente una comezón en la piel, y esto es producto a que los mismos mastocitos liberan la histamina por este factor físico. ¿Ya? También se liberan algunas reacciones inmunológicas, como por ejemplo en la hipersensibilidad tipo 1, esta reacción anafiláctica que ya habíamos hablado en clases de fisiopatología, ¿ya? En presencia también de anafilotoxinas como proteínas del complemento C3A y C5A,
proteínas liberadoras de histamina, ya que principalmente las sintetizan los leucocitos, en presencia de neuropéptidos como la sustancia P y algunas citoquinas como la interleuquina 1 y la interleuquina 8. El metabolismo del ácido araquidónico, que lo habíamos mencionado anteriormente, se basa según dos vías distintas, que es por la vía de la ciclooxigenasa y de la lipooxigenasa. Este araquidónico, que se ubica a nivel de las membranas de las células, tiene la particularidad de que se puede degradar y se puede romper para formar diferentes mediadores químicos de la inflamación, ¿ya? Este ácido araquidónico, es importante que recuerden que no se encuentra de manera libre en el, ya sea en el torrente circulatorio o dentro del citoplasma, sino que se encuentra en la misma membrana de la célula, ¿ya? Y tiene que, en el fondo, pasar por un proceso de degradación enzimática para que finalmente pueda formar las prostaglandinas y los leucotrienos, ¿ya? Y esto es clave porque ustedes después, cuando vean los fármacos antiinflamatorios, eh, si no tienen una buena base con respecto a estos mediadores químicos y al proceso de inflamación, se les es súper difícil entenderlo, ¿ya? Entonces, las moléculas derivadas del ácido araquidónico pueden sintetizarse mediante dos vías, una que es por la vía de la ciclooxigenasa y otra que es por la vía de la lipooxigenasa. La ciclooxigenasa tiene dos enzimas, la COX-1 y la COX-2, ¿ya? Que va a producir principalmente prostaglandinas y tromboxano, mientras que la lipooxigenasa va a desencadenar principalmente la producción de leucotrienos. ¿Ya? Acá podemos ver este organizador gráfico que resume el proceso de la síntesis de mediadores químicos que derivan del ácido araquidónico por medio de las dos vías de la ciclooxigenasa y de la oxigenasa. Ya dijimos que el ácido araquidónico se encuentra en relación a la membrana de la célula asociado a fosfolípido y por alguna acción este ácido araquidónico es liberado dentro de la célula para que pueda ser degradado por la COX-1 y COX-2 para producir finalmente prostaglandina y tromboxano, como lo vemos acá. Dentro de los mediadores, las prostaglandinas tienen principalmente funciones con respecto a la vasodilatación y también incrementar la permeabilidad vascular. El tromboxano tiene efecto contrario, que es una vasoconstricción y promover finalmente la agregación plaquetaria. ¿Ya? Y la prostaglandina, hay una prostaglandina en específico que es la I2, tiene una función vasodilatadora e inhibe la agregación plaquetaria, ¿ya? Y en el fondo, ¿por qué les estoy recordando esto? Porque en el proceso de inflamación hay algunos que se presentan en mayor concentración y finalmente van a estar produciendo alguna de estas reacciones, como en el caso de la vasodilatación y del aumento de la permeabilidad. Normalmente las otras moléculas, como por ejemplo el tromboxano, que causa esta vasoconstricción, tratan también un poco de limitar finalmente el proceso inflamatorio para que no se disemine en todo el organismo, ¿ya? Que es como un mecanismo intrínseco de regulación, ¿ya? Entonces, por este lado de la ciclooxigenasa tenemos que se puede sintetizar prostaglandina y tromboxano, ¿ya? Si se fijan, las prostaglandinas tienen una denominación que es por una letra y por un número. La letra es principalmente el orden por el cual se fueron descubriendo y el número es principalmente relacionado al número de enlaces dobles que tiene.
una cosa más bien química, ¿ya? Y el tromboxano, bueno, hay hartos tipos de tromboxano, pero el de tipo A2 es el que mayormente se menciona y el que tiene mayor efecto con respecto a la vasoconstricción, ¿ya? Y por el otro lado, por la vía de la lipoxigenasa, aquí se va a producir principalmente leucotrienos, ¿ya? Los leucotrienos tienen la función principalmente de incrementar la permeabilidad vascular, de generar broncoespasmo y además, si se fijan acá abajo, inhiben la inflamación, cosa que también trata de limitar este proceso inflamatorio. Y con respecto a la ciclooxigenasa, ya mencionamos que son dos tipos de COX, la COX-1 y la COX-2. La COX-1 tiene la particularidad de que es una enzima constitutiva, es decir, se va a expresar siempre, siempre la vamos a tener en nuestro organismo, de hecho tiene hasta funciones protectoras, sobre todo a nivel gastrointestinal, y además mantiene las funciones renales. Y la COX-2, a diferencia de la COX-1, es inducible, es decir, necesita de un estímulo para que finalmente se pueda activar, ¿ya? Y es por eso que los fármacos antiinflamatorios que no son selectivos para la COX, es decir, que afectan a la COX-1 y COX-2, pueden también cursar con efectos gastrointestinales por el hecho de que bloquean la COX-2 y la COX-2 tiene este efecto de gastroprotección. En cambio, hay otro grupo de analgésicos antiinflamatorios que bloquean específicamente la COX-2, por lo tanto, esta gastroprotección no se ve en el fondo alterada. Y una vez de que pasamos ya cómo se producen finalmente estos mediadores, vamos a hablar sobre ellos. Las prostaglandinas es un mediador químico que básicamente lo puede producir cualquier tipo de célula, aunque normalmente se atribuye su síntesis a los mastocitos, macrófagos, células endoteliales, ¿ya? Y participa en gran cantidad de reacciones vasculares y sistémicas de la inflamación. Dentro de la inflamación, lo más importante es la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2. La prostaglandina E2 es producida principalmente por los macrófagos, mientras que la prostaglandina I2 es producida por el endotelio, ¿ya? Ambos van a provocar finalmente la vasodilatación, ¿ya? Y tienen la particularidad finalmente que van a estar, ¿cómo se llama esto? Incrementando el proceso de hiperemia dentro de los vasos sanguíneos, ¿ya? Además, las prostaglandinas y sobre todo la prostaglandina del grupo E va a participar en las vías de dolor y de fiebre, específicamente relacionado a un aumento en la permeabilidad y también aumento en la vasodilatación. Otro mediador químico, por la de la ciclooxigenasa, es la producción de los tromboxanos, en la cual el tromboxano, su síntesis es mediada muchas veces por una enzima que se conoce como tromboxano sintetasa, en la cual va a finalmente desencadenar la producción de el tromboxano. Las plaquetas normalmente tienen esta enzima que yo les había comentado, que se llama tromboxano sintetasa, y que va a ayudar finalmente a la agregación plaquetaria. ¿Ya? También tienen la función de vasoconstricción, así que también nos limita un poquito más el proceso inflamatorio. ¿Ya? Y como todo también mediador químico, este tiende a durar muy poquito en el sitio en donde se libere. Los leucotrienos,
que era por la vía de la lipoxigenasa. Esta molécula tiene la particularidad de que se va a sintetizar específicamente por células, eh, por los linfocitos, ¿ya? Por algunas células cebadas y también por el epitelio bronquial. Estos leucotrienos normalmente se producen mediante cuadros de alergia o por alguna endotoxina, en la cual tienen la particularidad de generar este broncoespasmo, ¿ya? Esa es como su función propiamente tal, ¿ya? En donde tenemos diferentes leucotrienos, el 4, ¿ya? El C4, D4 y el E4. Es como bien similar a la clasificación que tenían las prostaglandinas, ¿ya? En el fondo, esta tiene la función, como les digo, en broncoespasmo, tiene más que nada funciones a nivel de en cuadro de alergia, ¿ya? Y aquí tenemos este cuadro resumen que agrupa cada uno de estos mediadores químicos con cada una de sus acciones. Ya recordar que los leucotrienos entonces y el tromboxano A2 principalmente son de vasodilatación, mientras que los otros, como las prostaglandinas, ya están relacionados a la vasodilatación, ¿ya? Existen algunos tipos de leucotrieno que van a tener también otras funciones específicas como la quimiotaxis y adherencia de los leucocitos, ya que en el caso del leucotrieno B4 y también este otro tipo de molécula que se le conoce como GT. Ahora vamos a hablar sobre la lipoxina, en la cual es un mediador químico que se forma a partir de la vía de las lipoxigenasa. ¿Ya? Si se acuerdan del cuadro que habíamos visto anteriormente, había una flechita que se dirigía por el lado y estaba en relación a este mediador químico, en la cual las lipoxinas son inhibidores de la inflamación, ¿ya? Como dice acá. En el fondo, inhibe el reclutamiento de los leucocitos, inhibe la quimiotaxis e inhiben la adherencia al endotelio, ¿ya? Por lo tanto, este es un regulador finalmente negativo de los leucotrienos que tratan de atraer finalmente a las células inmunitarias hacia el sitio de la injuria, ¿ya? Estas lipoxinas principalmente actúan a nivel de los neutrófilos, ¿ya? Es por eso que finalmente tienen esta inhibición de la quimiotaxis e inhiben la adherencia, ¿ya? Para que no se pueda adherir el neutrófilo, que no genere el rolling, y después el paso desde la zona vascular hacia el tejido conectivo. El factor activador de plaquetas también es derivado por un fosfolípido. En el fondo, este factor activador tiene funciones tanto de vasoconstricción como de vasodilatación. Vasodilatación es a dosis muy bajitas, mientras que el vasoconstricción y la broncoconstricción es a concentraciones mucho más altas, ¿ya? La función de este factor principalmente es potenciar la síntesis de otros mediadores, como los eicosanoides que hablamos anteriormente, las prostaglandinas, ¿ya? Y también aumento de la adhesión de los leucocitos al endotelio, ¿ya? Este factor activador de plaquetas además fomenta la agregación plaquetaria, ¿ya? Y por lo tanto también va a tener cierta importancia con respecto a la cascada de coagulación, ¿ya? Y ahora vamos a pasar a las citoquinas. Las citoquinas son moléculas químicas que se sintetizan en pequeñas cantidades. Muchas tienen la función de modular la diferenciación de otras células inmunitarias y otras también tienen la función de generar la quimiotaxis hacia la zona en donde se está llevando
la lesión. Estas citoquinas, bueno, son producidas principalmente por las células inmunitarias, pero yo les dije que también se pueden producir por otro tipo de células, como las células endoteliales, ¿ya? Y normalmente tienen su función de diferentes maneras. Esta función puede ser autocrina, en donde la misma célula va a sintetizar una citoquina que va a estimular la producción en la misma célula de otro elemento o de este mismo elemento químico. ¿Ya? Puede ser paracrina, en donde el efecto va a ser en células cercanas, como por ejemplo células musculares, y endocrino, que esta citoquina es liberada al torrente circulatorio para ejercer una acción en un lugar alejado del sitio de origen. ¿Ya? Y ya hablamos que las quimioquinas tienen la función de ser un factor quimiotáctico que va a atraer finalmente a las células inmunitarias. Las citoquinas más importantes en el proceso de inflamación, y estas se las tienen que aprender de memoria, son la interleuquina 1, la 2, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa y beta, interferón alfa, beta y gamma, y el factor transformante, el factor de crecimiento transformante beta. ¿Ya? Estas son las más importantes y son las que más se mencionan en las enfermedades inflamatorias, por lo tanto se las tienen que saber. ¿Ya? Y estas moléculas son fundamentales en la modulación de la inflamación tanto crónica como aguda. ¿Ya? Nos vamos a referir a estas dos que son las más importantes, que son las que dentro del grupo del top 10, por decirlo así, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, son los más estudiados, ¿ya? En donde estas citoquinas tienen funciones a nivel local y a nivel sistémico. A nivel local, y relacionado principalmente al proceso de inflamación, va a aumentar la expresión de moléculas de adhesión leucocitaria, es decir, promover finalmente la migración y también el traspaso de los neutrófilos desde la zona vascular al tejido conectivo. Ya va a aumentar la actividad procoagulante, ¿ya? Y además va a aumentar la producción de estas mismas citoquinas, de la misma interleuquina 1, o sea, tiene un efecto también autocrino. En el caso del efecto en los leucocitos, bueno, fomenta su activación, su maduración, y fomenta que se produzcan diferentes citoquinas, y en los fibroblastos aumenta su proliferación y aumenta la síntesis de colágeno para preparar estas células finalmente para el proceso de reparación. ¿Ya? Esa es la función de por qué está a los fibroblastos. Y a nivel sistémico podemos tener algunas manifestaciones como fiebre, leucocitosis, ¿ya? Mediada por esta misma interleuquina, también un aumento de las proteínas de fase aguda como la proteína C reactiva, ¿ya? Y además aumenta el sueño y baja el apetito. Este es un cuadro resumen en donde se enumeran los mediadores químicos de la inflamación aguda y inflamación crónica con cada una de sus células y además con sus acciones principales. ¿Ya? Vamos a hablar solo de la inflamación aguda porque eso ya lo vieron y la próxima clase van a hablar de la inflamación crónica, así que esta parte de aquí abajo del cuadrito lo vamos a dejar para después. Entonces, recordad de que el TNF, la interleuquina 1, la interleuquina 6 y las quimioquinas principalmente son producidas por células inmunitarias, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de la interleuquina 1 y 6, que también la pueden producir otro tipo de células, como las células epiteliales. Dentro de las funciones, estimular básicamente la presión de moléculas de adhesión por parte del factor de necrosis tumoral, ¿ya? Para que finalmente se adhieran los neutrófilos y pueden hacer el rolling. También hay algunos mecanismos involucrados a la fiebre, también respuestas a la fase aguda, a una fase que sea inflamatoria rápida para erradicar
este agente injuriante, y también algunos, como en el caso de las quimioquinas, que trata de hacer este reclutamiento de los leucocitos para finalmente formar estos focos de inflamación y estimular aún más la migración de las células desde los tejidos normales. Las quimioquinas, ya mencionamos que estimulan finalmente el reclutamiento de estos leucocitos, entonces están estimulando finalmente el proceso de invasión, y además tienen la particularidad de que es una gran gama de citoquinas que pueden ser producidas por células inmunitarias, ¿ya? Y dentro de las que se mencionan en mayor proporción, bueno, tenemos las quimioquinas que se denominan como CXC, se las escribí ahí, que son las quimioquinas que se denominan como quimioquina A, y principalmente tiene su acción a nivel de los neutrófilos. Por lo tanto, tiene una acción quimioatractante para estas células inmunitarias. Y existen otro tipo de quimioquinas, pero la verdad, por ahora no es importante que las recuerden porque está principalmente ligada a la inflamación crónica, como es el caso de las quimioquinas que se denominan como CC o quimioquina B. ¿Ya? Estas quimioquinas también van a estar finalmente interfiriendo en células inmunitarias, ¿ya? Pero no en neutrófilos, sino que van a ser a los linfocitos B, específicamente. ¿Ya? Y existe otro tipo de quimioquina que se nos conoce como la CX3C, ¿ya? Que en este caso tiene la función específica de inducir a las células endoteliales, ¿ya? A producir finalmente moléculas de adhesión, y así estimular finalmente a que las mismas células inmunitarias que se ubican en el torrente circulatorio vayan hacia la superficie endotelial y vayan hacia el tejido conectivo finalmente. ¿Ya? Entonces, como les digo, por ahora me interesa que se acuerden de las quimioquinas CDK, que tienen acción principalmente en los neutrófilos, porque es el tema que nosotros vimos en la clase pasada. Óxido nítrico, ya lo hablamos anteriormente, que tiene una función principalmente a nivel vascular, en la cual genera esta vasodilatación y es producido por las mismas células endoteliales, por macrófagos y también por neuronas. Este mediador químico actúa de manera alacrina, es decir, que no actúa específicamente en la propia célula que lo sintetizó, sino que actúa en las células que están cercanas. O sea, una célula endotelial, vamos a hacer un dibujo acá, acá tenemos el tejido conectivo, y acá tenemos el torrente circulatorio. Si esta célula sintetizó óxido nítrico, que se abrevia NO, no va a actuar propiamente tal en esa célula, sino que puede actuar en las que están acá. Y también puede atravesar esta membrana epitelial
y finalmente puede actuar en fibra muscular lisa para relajar este tejido muscular y así también contribuir a la vasodilatación. Entonces, a eso se refiere el efecto paracrino, que va a actuar en células que estén cercanas a ella. Existen diferentes tipos de óxido nítrico, ya que aquí, por ejemplo, tenemos graficado uno, que es el óxido nítrico inducible, ya que va a ser producido en el fondo por una respuesta inflamatoria, ¿ya? Y nos es óxido nítrico inducible. Tenemos también otro tipo de óxido nítrico que se le conoce como NNOS, que es el neuronal. Tenemos otro que es el NNOS, que es el óxido nítrico endotelial. ¿Ya? Este es el que se produce finalmente aquí, que aparece ahí. Y tenemos el inducible, que va a ser producido principalmente por células inmunitarias, como por ejemplo los macrófagos. ¿Ya? Entonces este óxido nítrico finalmente va a tener la función de generar esta vasodilatación, ¿ya? Y además genera esta relajación del músculo liso para contribuir aún más a a este aumento de tamaño del lumen del vaso sanguíneo, ¿ya? Y a su vez también este óxido nítrico, que es producido por los mismos macrófagos, puede tener una función con respecto a la producción de diferentes interleuquinas y también con la producción de algunas especies reactivas de oxígeno, ¿ya? ¿Y por qué se produce estas especies reactivas de oxígeno en el macrófago? Porque el macrófago está encargado de fagocitar algunos microorganismos que se encuentren en el tejido. Por lo tanto, si los fagocita, necesita eliminarlos de alguna forma o degradarlos en partículas mucho más pequeñas. Y ahí es donde el, el inducible puede finalmente producir estas especies reactivas de oxígeno y erradicar finalmente al patógeno fagocitado. Las enzimas lisosomales también tienen una función, por decirlo entre comillas, antimicrobiana, en la cual tenemos gran cantidad de enzimas que se describen, como en el caso de las colagenasas, de la gelatinasa, lisosima, ya que tienen principalmente funciones de degradar los componentes del tejido conectivo, ¿ya? Estas enzimas lisosomales, cuando llegan finalmente al foco inflamatorio, se van a liberar desde las células que estén muertas de la necrosis, y también esta misma liberación de las células necróticas va a estimular la secreción de más lisosima por parte de los leucocitos, para tratar de degradar en el fondo estas mismas células necróticas, ¿ya? Tienen alguna función de hidrólisis proteica, por lo tanto, si este proceso no se detiene o no se inactiva, puede generar finalmente destrucciones bastante severas en el tejido conectivo, ¿ya? Y es por eso que muchas veces estas enzimas lisosomales son degradadas por algunas proteasas, ya que finalmente van a acortar la vida media de esta enzima. Si bien las lisosimas son buenas, esto igual tiene que estar limitado y tiene que estar bastante controlado para que no se genere finalmente un daño a nivel tisular. Ya, ya nos va quedando poco, chiquillos, ¿ya? Neuropéptido, ya dijimos que es sintetizado por células nerviosas, ya muchas veces para iniciar y propagar la respuesta inflamatoria, y también dentro de sus funciones básicamente es la transmisión de dolor,
está involucrada en esta vía, y también la regulación de la presión sanguínea y aumento de la permeabilidad vascular. Por lo tanto, también tiene cierto efecto con respecto a al incremento de la vasodilatación. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer la relación entre las proteínas plasmáticas que hemos estado hablando en clases anteriores con respecto a la inflamación. ¿Ya? Si bien vimos mediadores químicos anteriormente secretados por la misma célula, ahora vamos a ver estos mediadores químicos que se encuentran circulando en el torrente circulatorio, ¿ya? Y que van a ser activados por esta respuesta inflamatoria. Dentro de las proteínas plasmáticas tenemos algunas proteínas del sistema del complemento, tenemos también que participan algunas proteínas de la coagulación y participa también el sistema de las ciminas. ¿Ya? Esta imagen resume todo el proceso de la activación del complemento, que tenemos una vía clásica y una vía alterna principalmente, ¿ya? En donde ambas tienen en común que participan gran cantidad de moléculas proteicas que dijimos que se liberan al torrente circulatorio de manera inactiva y que necesitan de un clivaje para poder activar, ¿ya? La porción B era la activa y la A era la inactiva, inactiva entre comillas, porque que no participa finalmente en el proceso del complemento, pero sí participa en la inflamación. ¿Ya? Y en el fondo lo que tenemos que recordar acá es que es un proceso bastante engorroso y muy regulado con respecto a los diferentes mecanismos de activación, ¿ya? Pero que todas tienen en común finalmente la activación del C3. El C3 es nuestra proteína del complemento que se encuentra en mayor cantidad. Entonces, dependiendo de la vía de activación del complemento, vamos a tener que normalmente la vía clásica se activa por los mismos complementos, por las mismas anticuerpos, ya que vamos a encontrar circulando, y esto va a desencadenar finalmente el clivaje del factor C3 para formar su parte inactiva, que es el C3b. La vía alterna, recordemos que se activa por la unión de proteínas del complemento a la superficie bacteriana por alguna endotoxina o por algún lipopolisacárido. Y la vía de las lectinas, que principalmente se va a unir estas lectinas plasmáticas a manosa de los mismos receptores de los microorganismos, ¿ya? Pero independiente de la vía de activación, todas van a culminar con la activación del C3, ¿ya? Que posteriormente va a dar la formación del complejo ataque membrana, que era este poro, se introduce en la membrana celular y genera este desbalance hídrico y esta lisis del mismo microorganismo, ¿ya? Ahora, también existen estas otras moléculas que se liberan, que son los fragmentos, entre comillas, no activos, que no participan propiamente tal en el proceso de coagulación, pero sí participan en el proceso de inflamación, en el cual tiene actividad con respecto a la quimiotaxis, porque pueden reclutar finalmente a los leucocitos y también los pueden activar, y también ayudan mucho al tema de la estimulación de la inflamación. Entonces son anafilotoxinas, entre comillas, y además tienen la función de ser quimiotácticas. Entonces, ¿cuál es en el fondo la relación del complemento con la inflamación? Principalmente inducir finalmente la quimiotaxis y la activación de los leucocitos
en algunos casos estimular la fagocitosis por la misma opsonización de estos elementos, y también existen algunos fenómenos vasculares involucrados y específicamente relacionados a C3A y C3B, ¿ya? Pero recordemos que la acción específica finalmente del complemento es la generación de el complejo ataque membrana, ¿ya? Todos estos otros que aparecen aquí abajo son fenómenos que derivan finalmente del clivaje y de la función principal del complemento, ¿ya? Recordar que dentro de las fracciones inactivas, las que tienen mayor función en la inflamación son la C3A, la C4A y la C5A, en donde la C3A y la C5A van a ser inductores de la producción de algunos elementos de la inflamación, como por ejemplo la histamina. ¿Ya? Estos van a también estimular la producción de histamina por medio de los mastocitos, y también van a regular finalmente la dilatación de los vasos sanguíneos. Y por último, vamos a hablar un poquito sobre el sistema de las cininas, que son péptidos también vasoactivos, ¿ya? Y que son derivados de proteínas que se encuentran circulando en el plasma, que se denominan como cininógenos, ¿ya? Los cininógenos necesitan activarse para finalmente producir calicreína, que es la proteína activa, y la calicreína va a producir otra molécula dentro de este sistema que se conoce como la bradicinina, que principalmente aumenta la permeabilidad vascular, genera vasodilatación, o también en algunos casos vasoconstricción por el músculo liso, pero la contracción del músculo liso principalmente de las vías respiratorias. A nivel de vaso sanguíneo genera esta vasodilatación. ¿Ya? Ahora, ¿cómo relacionamos finalmente el sistema de las cininas con el factor de coagulación? Si se acuerdan, en la vía de coagulación había una vía que se caracterizaba por la activación del factor 12, que era el factor de Hagemann. Este factor 12, que era por la vía intrínseca, una vez de que se genera, o sea, cuando se genera la activación, que es por este cambio de conformación, estaba mediado por la producción de la precalicreína a la calicreína, ¿ya? Que finalmente esto es lo que desencadena la activación del factor de Hagemann, ¿ya? Y es por eso que podemos tener en común aquí la vía de coagulación con la vía de inflamación. Y acá también se explica por qué los pacientes con estados inflamatorios sistémicos pueden finalmente desencadenar cuadros de coagulación intravascular. ¿Ya? Y acá tenemos este cuadro resumen que habla sobre lo que yo les comentaba, que era sobre la activación del factor de Hagemann al factor 12A, y que en esta activación interfiere la calicreína, que pasa de precalicreína a calicreína, y finalmente esto también va a amplificar esta respuesta de coagulación. ¿Ya? En cuanto a la de las cininas, recordemos que estaba la bradiquinina, que tiene finalmente también una acción vasodilatadora y también va a potenciar finalmente la reacción inflamatoria. Y es en el fondo por esta vía en donde se genera esta función en común con respecto a la inflamación.
Ya, chiquillos, entonces la próxima sesión van a tener... Ah, la prueba la próxima semana. Bueno, van a ver, yo creo que van a tener un módulo de clase. Ya, la planificación creo que se la subí actualizada al sistema, así que ahí le pueden echar un ojo, porque ahí aparece especificado cuándo tenemos clase. ¿Ya? Pero la siguiente sesión les correspondería inflamación crónica con el doctor Negro. Chiquillos, ¿alguna consulta? ¿Están despiertos o no? ¿O se quedaron dormidos? Ah, ya, están despiertos. Ya, esto igual, chiquillos, lo pueden estudiar del libro de inmunología que les he dicho en tantas clases atrás. Y ahí también aparece especificado esto. Ya, entonces estamos listos. Nos vemos la próxima sesión. Estudien, que les vaya excelente en la prueba y nos vemos la próxima semana. Chao.